Autogolpe de Estado de Perú 1992. Introducción. El trabajo tiene como objetivo presentar el caso de corrupción y violación de los derechos humanos durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 a 2000. Este presidente se le imputa delitos como ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas cometidas por agentes del Estado durante el conflicto armado interno. Dos casos destacados como Barrios Altos y La Cantuta. Análisis del caso. Durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori, las acusaciones de corrupción y autoritarismo, incluyendo uso indebido de fondos públicos, manipulaciones de instituciones establecidas y compra de votos políticos y de videos en el año 2000, evidenciaron sobornos de altos funcionarios del gobierno Fujimori. En el juicio del 2007, Fujimori fue condenado a 25 años. ¿De qué se le acusa a Alberto Fujimori? Se conoce como juicio a Alberto Fujimori al proceso judicial realizado por la justicia civil y en el Perú en 2007 contra el expresidente peruano Alberto Fujimori debido a las graves masivas violaciones de los derechos humanos durante su periodo de gobierno del 1990 al 2000. Aspecto político. En el aspecto político, hubo una crisis del gabinete Hurtado en el año 1991. El ministro Hurtado renunció de su cargo. Dicha renuncia se hizo tras un escándalo político debido a las discrepancias dentro del gabinete. En el aspecto económico, durante el gobierno de nuestro expresidente Alberto Fujimori, el Perú pasaba una gran crisis económico muy fuerte. Tras el anterior gobierno de Alan García, se tenía la deuda externa y la crisis económica que sufrían todos los peruanos tras la hiperinflación sufrida en los años 90. Esto fue denominado el Fofichu. Golpe de Estado de Perú en 1992. Un domingo 5 de abril, el expresidente Alberto Fujimori se dio el autogolpe de Estado que tuvo como refuerzo a las Fuerzas Armadas del Perú, donde también se deshizo el Congreso de la República. En el gobierno del Fujimori, la política económica se centró en conceptos de ideologías neoliberales, programismos y libre mercado, donde se señala los caudillos, sino que también la expresión política y una sociedad en crisis. Pensadores griegos. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. En la visión filosófica de Sócrates, el dilema de obedecer leyes injustas y el comportamiento de un líder como Alberto Fujimori sería un tema ético crucial. Sócrates enseñaba que la virtud y la moralidad son más importantes que simplemente seguir leyes injustas por el hecho de ser leyes. Argumentaba que los individuos tenían la obligación moral de actuar de manera justa y virtuosa. La democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Desde la perspectiva platónica, el gobierno de Alberto Fujimori podría ser examinado a través del
prisma de la filosofía política clásica, particularmente de las ideas de Platón sobre la justicia, el gobierno y la naturaleza humana. Para Platón, la mejor forma de gobierno era la aristocracia, un gobierno liderado por filósofos reyes, quienes, gracias a aristocracia, un gobierno, su sabiduría y su visión del bien común guiarían a la sociedad hacia la justicia. Sobre la justicia y la moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles. Desde la perspectiva de Aristóteles, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú ilustra cómo la falta de virtudes y ética en el liderazgo puede llevar a la corrupción y la injusticia. Aristóteles enfatiza la importancia de los líderes políticos, sean virtuosos y actúen en beneficio del bien común. Sobre el Estado en el contractualismo y la corrupción, sobre Locke y Russell Thomas Hobbes. Los teóricos del contractualismo social, como Hobbes, Locke y Russell, abordaron la formación del Estado y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La corrupción de Alberto Fujimori en caso de la Cantuta, donde estos principios al derecho de la vida fueron violadas el 18 de julio de 1992, donde estos estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos, donde la orden fue detener y no desaparecer, acción que le llevó a ser denunciado por violación de los derechos humanos. Deber moral, Kant, 1968. El filósofo Kant era conocido por su ética de forma de cómo aplicaba sus deberes en la traducción de las normas morales lo contrario del presidente Alberto Fujimori. Era un hombre vinculado a la corrupción para el pueblo y la justicia. Fujimori violó los valores morales por el que sus acciones de corrupción, de huir del país y las diferentes pruebas acreditadas en su contra fueron la causa de sentenciarle al 25 años de prisión preventiva. Conclusión. La corrupción es sinónimo de graves impactos de la sociedad peruana, que esta va desde la pérdida de confianza de todos los peruanos y a las instituciones que se ven también vinculadas por la creación de preferencias y desigualdades que vulneran la violación de los derechos ciudadanos. Desde el uso de razón, hoy enfrentamos un tema bastante relevancia debido a la poca capacidad de los presidentes y congresistas, lo que nos pone en un alto índice de corrupción que se genera día a día frente a nuestros ojos de todo el país y otros del mundo externo. Muchas gracias.